¿Listo? ¿No? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero trasladar disculpas por el retraso que hemos tenido en esta conferencia de prensa que teníamos previsto para el día de hoy, que tiene como objetivo fundamental dar a conocer los nombres que he decidido que compongan el nuevo Gobierno de Andalucía para esta 12ª legislatura, que, como ustedes saben, ha sido algo muy meditado a lo largo de las últimas semanas, muy reflexionado, y donde hasta última hora hemos estado viendo las posibilidades de distintas personas, ¿no? A las que, como yo ya dije en un principio, siempre uno quiere optar, ¿no? Quiero decir, en primer lugar, que hemos hecho un esfuerzo muy importante para que prácticamente en menos de 40 días, y se dice pronto, en menos de 40 días desde la celebración de las elecciones, hoy podamos disponer de Gobierno, puesto que esta tarde firmaré los decretos de nombramiento. Mañana jurarán su cargo, prometerán su cargo y posteriormente tendremos un Consejo de Gobierno. Así que estamos hablando de un tiempo récord que entre todos hemos conseguido para que desde las elecciones antes del mes de agosto el Gobierno de Andalucía esté ya trabajando y esté con sus plenas capacidades competenciales y funcionales. Es fundamental por muchas razones, es fundamental para que no perdamos ni un minuto ante una coyuntura que cada vez parece que se va a poner más difícil como consecuencia de la hiperinflación y de las circunstancias económicas que estamos atravesando. Y, en segundo lugar, porque tenemos también un gran objetivo, que es sacar adelante los presupuestos del 2023, que, como ustedes saben, es un objetivo fundamental y un instrumento clave para la futura recuperación, actividad económica y social. Por tanto, ese primer objetivo que queríamos alcanzar en el mínimo tiempo posible tener Gobierno se ha conseguido. La segunda idea que me gustaría destacar es que el nuevo Consejo de Gobierno va a estar formado, por cierto, por más consejeras que consejeros. Por tanto, creo que también no es fruto ni de una imposición legal, ni es fruto de una necesidad, sino es fruto de que nuestra sociedad, la sociedad andaluza en su conjunto, afortunadamente, después de muchas décadas, las mujeres han adquirido capacidad, formación y las posibilidades de poder competir por responsabilidad en el ámbito privado, en el ámbito público, y hacerlo de una manera destacada y brillante, ¿no? Y eso hace que hoy, a diferencia de años anteriores, podamos disponer de mujeres con una enorme capacitación y experiencia para gestionar los intereses públicos, ¿no? Hemos buscado un Gobierno que esté formado, como digo, por mujeres y hombres que estén preparados, con trayectoria política y profesional, que tengan solvencia, con un ingrediente que tiene que ser fundamental en todos ellos, que es el compromiso con Andalucía. De nada me sirve personas que tienen currículos muy brillantes, capacidades muy demostradas, si no tienen un compromiso claro, certero y explícito con Andalucía y con su futuro, ¿no? He pretendido formar un Gobierno con personas también experimentadas en política y también he incorporado algunos perfiles de personas que son independientes. Personas que no militan en el Partido Popular, evidentemente, y que incluso no han estado en la actividad pública, en la actividad política, y que se incorporan en esta responsabilidad de gestionar Andalucía para intentar compaginar la gestión, la experiencia y la gestión de un Gobierno que ha funcionado razonablemente bien con la frescura que pueden aportar personas que no vienen de la gestión política, ¿no? Eso en cuanto a los nombres, porque en cuanto a la estructura del Gobierno he optado por una nueva distribución de competencias que vamos a ir puliendo. Saben ustedes que a lo largo del día de hoy, hasta el Consejo de Gobierno, que podamos aprobar lo que es la estructura básica de cada una de las consejerías, iremos puliendo qué competencias tiene que tener cada una de estas consejerías, porque las más grandes, las competencias más explícitas, más importantes, sí que quedan claras en el nombre de la consejería, pero después hay que detallar algunas competencias más que van en cada una de esas consejerías o algunos cambios o modificaciones que se pudieran hacer de última hora al objeto de optimizar la gestión o de hacerlo de una manera mucho más racional. De esta forma, el Gobierno de Andalucía pasa a tener 13 consejerías.
lo que sigue situando a Andalucía entre las comunidades autónomas con un gobierno más reducido, sobre todo si tenemos en cuenta que somos la comunidad autónoma con más habitantes de España y, por tanto, tenemos que dar servicio a 8,5 millones de personas. Somos una comunidad autónoma histórica, una comunidad que tiene un techo competencial muy alto y, por tanto, competencias exclusivas en múltiples materias en las que tenemos que dar respuesta a las peticiones que nos hacen los ciudadanos. Tenía muchas peticiones por parte de esta semana, he hablado con muchos colectivos. Claro, si hago caso a todo lo que me piden los colectivos, tendría que haber creado 25 consejerías. ¿Por qué? Porque todos los colectivos, como es lógico, nos piden consejería en exclusividad. O sea, al sector turístico lo que quiere es una consejería exclusiva de turismo. Al sector de la agricultura, ganadería y pesca, pues quiere tener una consejería exclusiva de agricultura, ganadería y pesca y no con otras cosas. Si hablas también con otros sectores, pues también te van a decir que su consejería es muy importante, que lo es, porque son áreas muy importantes y que tienen que estar separadas. Pero claro, si lleváramos a su máxima exposición y aplicáramos esas peticiones, pues evidentemente no sería factible y no tenía yo la intención de hacer un gobierno mucho más amplio del que teníamos y por eso se eleva solo en 2 consejerías el ámbito del gobierno. Bueno, y paso a lo que realmente a ustedes les interesa, que me imagino que serán los nombres y las responsabilidades de cada una de las consejerías. Empezando por Presidencia, que en un principio después va a tener, como digo, se va a modificar alguna de las competencias. A lo largo de esta tarde y mañana daremos el contenido total de cada una de las consejerías en el ámbito de sus responsabilidades competenciales, pero la Consejería de Presidencia, que se denominaría en principio Presidencia, Interior y Diálogo Social. Digo diálogo social porque la parte del diálogo social a partir de ahora se va a ejercer desde Presidencia para que haya una visión mucho más horizontal, mucho más integral y que encaucemos los posibles conflictos que haya en el ámbito laboral y en el ámbito económico, podamos encauzarlos precisamente desde Presidencia, ¿no? Por tanto, esta consejería, Presidencia, Interior y Diálogo Social, la va a desempeñar Antonio Sanz, que, como todos ustedes saben, ha estado desempeñando durante estos 3 años y medio su cargo. Ha hecho, saben ustedes que es abogado, que ha llevado toda la parte de la viceconsejería con Elías Bendodo, aquí también presente. Creo que ha hecho una importante labor. No voy a destacar, tengo aquí el currículum, porque saben ustedes que ha sido diputado, que ha sido delegado del Gobierno de España en Andalucía, que ha tenido importantes responsabilidades, tanto orgánicas como institucionales, y, por tanto, una persona que tiene experiencia, que tiene recorrido y que estoy convencido que asumirá esta responsabilidad con diligencia, capacidad y compromiso como el resto de los consejeros. Hay una consejería que se ha denominado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que abarca pues todo el ámbito educativo a excepción del universitario, que va a ejercer la consejera Patricia del Pozo. ¿Por qué Patricia del Pozo? Porque Patricia del Pozo ha hecho una brillante función, a pesar de que tenía una consejería con escasos recursos económicos, pero hay 2 características fundamentales de ella. Una, el diálogo. Ha tenido un diálogo constante con sectores muy complejos, especialmente por las situaciones muy complejas que tenía este sector, el sector cultural en la pandemia, y lo ha hecho siempre con brillantez. Y además, con escasos recursos, como decía, ha hecho muchísimas cosas. Ha tenido la capacidad con su equipo de optimizar al máximo los recursos y necesitamos, en el ámbito de la educación, mucho diálogo con la comunidad educativa y, al mismo tiempo, una persona junto con su equipo capaz de optimizar los recursos, puesto que en educación, como saben ustedes, es la segunda consejería que más recursos dispone, pero que también más necesidades genera. En el ámbito de agricultura, que pasa a denominarse, ¿no?, agricultura, que compone lo que es la ganadería y la pesca, como todos ustedes saben, pero además incorporamos agua, que es una reivindicación de todo el sector agrícola y ganadero, de que las políticas de agua, las estrategias también de agua se diseñen también desde la visión del ámbito agrícola-ganadero, y también desarrollo rural, porque contempla todo lo que va a ser las políticas para que se produzca ese desarrollo rural en el interior de Andalucía. Estamos hablando sobre todo de municipios menores de 10.000 habitantes, sobre todo menores de 5.000, que necesitan, muy vinculados a la agricultura, a la ganadería, pero también hay otros factores que también funcionan en su desarrollo económico y social, y para eso esa Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que va a ejercer
nuestra compañera Carmen Crespo. En el ámbito de fomento y articulación del territorio, que a mí se denomina Más Vivienda, va a seguir nuestra compañera de Granada, Marifran Carazo, que saben ustedes que también ha hecho una labor muy brillante al frente de esta consejería, hasta tal punto que han sido los propios empresarios del sector, prácticamente mayoritariamente los que en las conversaciones que yo he tenido han pedido que fuese precisamente, que siguiera Marifran como responsable de este departamento. Creo que cuando algo funciona, pues lo mejor es no cambiarlo y, por tanto, he decidido pues no cambiarlo. Seguimos con la parte, digamos, del núcleo de la anterior legislatura, porque hay una parte que es continuista. La legislatura ha funcionado y ha funcionado razonablemente bien, por tanto no la voy a cambiar y después ya hacemos nuevas incorporaciones. En la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos lo va a llevar a cabo Rocío Blanco. Rocío Blanco, saben ustedes que ha estado también en la anterior legislatura, persona independiente, aunque en la pasada legislatura se incorporó a propuesta del Partido Político de Ciudadanos y esta vez pues la incorporo porque considero que es una persona también que ha demostrado solvencia técnica, capacidad de diálogo y para trabajar y hacerlo como creo que lo ha hecho también francamente bien. Siguiente consejero sería Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Explico, la sostenibilidad todo el mundo entiende, todo lo que es la lucha contra el cambio climático, la protección de nuestro medio ambiente, de la protección de nuestras reservas naturales. Andalucía es la comunidad autónoma con más zonas protegidas de Europa y una de las demás de España y que necesita, sin duda alguna, un departamento en exclusividad para un ámbito tan importante. ¿Y qué es la economía azul? Bueno, la economía azul se lleva trabajando en Europa, especialmente en aquellos países que tienen mucha costa, o Portugal es uno de ellos, que es todo lo relacionado con el mar, ¿no? El mar es una fuente de riqueza permanente, no solamente en su ámbito más clásico, ¿no?, del propio turismo, ¿no?, sino también el de la pesca, sino también en los puertos deportivos, en las zonas deportivas, en definitiva y culturales. Algo que nosotros no hemos cuidado o no hemos protegido o no hemos sabido interpretar como elemento dinamizador desde el punto de vista social y económico y que hemos incorporado en esta consejería. Y el consejero va a ser una persona con mucha capacidad de experiencia, con mucho rodaje y que le he pedido personalmente que asuma esta responsabilidad, que no es otro que Ramón Fernández Pacheco, hasta hoy alcalde de la ciudad de Almería. En el ámbito de justicia, de otra de las consejerías, Justicia, Administración Local y Función Pública. Como he dicho antes, por ejemplo, ha habido una queja también del sector en el ámbito judicial que, como consecuencia de la coalición pasada, había macroconsejería que tenía hasta 4 y 5 departamentos y eso, a pesar de todo el interés que se le ha puesto, pues siempre pierden un poco de presencia tanto pública como la propia agenda política, ¿no? Por tanto, hemos recuperado Justicia, Administración Local, que es fundamental, y Función Pública, y para esta consejería voy a proponer, he propuesto ya a José Antonio Nieto, de Córdoba, lo conocéis todos, ha sido alcalde de la ciudad de Córdoba, ha sido delegado ha sido secretario de Estado de Seguridad y ha sido recientemente mi portavoz en el grupo parlamentario en la pasada legislatura. Por tanto, es una persona conocida por todos y en el que creo que puede hacer una importante labor. Siguiendo con las consejerías, he fusionado la Consejería de Economía y la de Hacienda, porque creo que, igual que otras se han digregado, en este caso se han fusionado, y se ha fusionado porque considero que en esta legislatura que comenzamos la política económica va a tener una prioridad y va a tener una ascendencia sobre el resto de acción política que se va a realizar, y creo que es importante que el área económica, que es poderosa, y el área de Hacienda estén claramente vinculadas. Para este nombre he planteado, en este caso, una mujer, que es Carolina España. Carolina España, que fue teniente alcalde de Economía en el Ayuntamiento de Málaga, que ha asumido distintas responsabilidades en el grupo parlamentario como portavoz de Seguridad Social y en otros ámbitos. Creo que es una persona preparada, capacitada para no solo poner cara a una consejería de esta importancia, sino también para, con el gran equipo que hay en el ámbito de Hacienda, que hay un equipazo y que en gran medida se va a mantener, y en el ámbito de Economía,
pues pueda impulsar y tomar las decisiones, todas evidentemente decisiones que tienen que tener un claro carácter reformista en el ámbito económico y tributario, para que Andalucía sea cada vez más competitiva y para que Andalucía pueda, en la medida de sus posibilidades, amortiguar esta hiperinflación que tenemos en el conjunto de España y también en Europa. En políticas para la industria y la energía, tenemos también a una persona, un segundo, hemos estado confeccionando los currículos que después pasaremos, y hay alguno ahí para decir alguna cosa más de las que yo... Sí, gracias. Bueno, para la Consejería de, como decía, de Políticas para la Industria y la Energía, dos departamentos que para mí son fundamentales. La industria en Andalucía tiene que seguir creciendo y el ámbito energético, bueno, sabéis perfectamente la importancia que tiene, especialmente en estos momentos. En este ámbito se incorpora una persona que estoy convencido que lo va a hacer también muy bien, que es Jorge Paradela Gutiérrez. Jorge Paradela Gutiérrez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, completó su formación en INSEAD, en Fontainebleau, en Charlotte, en Filadelfia, en California, IES también, Instituto San Telmo. Ha sido director general para Europa de Relaciones Corporativas del grupo Heineken desde el año 2000. Desempeñó múltiples funciones en esta multinacional cervecera, donde ha estado trabajando en Bruselas recientemente. Ha sido director de Relaciones Corporativas para Europa, presidente de la Fundación Cruz Campo y desde junio fue, en 2021, director general también de negocio del Sevilla Fútbol Club. En definitiva, una persona con una amplia experiencia en el sector privado, que ha demostrado además capacidad, tenacidad por todos los sitios donde ha pasado y que estoy convencido además que hará una importante labor. Tiene una magnífica relación con el sector industrial, que lo conoce y lo conoce bien, y estoy convencidísimo que será un magnífico consejero. Para el ámbito del turismo, deporte y cultura, el ámbito del turismo, cultura y deporte, que hemos también fusionado, como he dicho, en algunas hemos dividido y en otras hemos tenido que fusionar, porque si no nos salían pues prácticamente 17 consejerías, ¿no? Para el ámbito del turismo, que es una de las industrias más importantes, que la hemos fusionado con deporte, ya saben ustedes que la empresa pública de turismo y deporte ya está anexionada, de hecho no se separó en la pasada legislatura, por tanto vuelven a estar juntos, turismo y deporte, pero en este caso incorporamos también una de las grandes actividades desde el punto de vista económico y social, como es el arte, como es nuestro patrimonio histórico, en este caso como es la cultura. Para ello hemos puesto también una persona que es un muy buen gestor y además que conoce muy bien los tres ámbitos, pero especialmente el del turismo, ¿no? En este caso, Arturo Bernal, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, en Máster Dirección de Empresa del Instituto de Empresa Business School de Madrid, y ha tenido distintas responsabilidades, como ustedes saben, desde septiembre hasta el momento actual ha estado al frente de Stenda, la Agencia Andaluza de Promoción en el Exterior. Anteriormente, Bernal también fue director general de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación. Trayectoria profesional, ha estado en empresas privadas como Siemens, ha trabajado en distintas empresas. Ha sido también jefe del Departamento del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, director general también del Ayuntamiento de Málaga. En definitiva, tiene una vasta experiencia en gestión y creo, además, que es amplio conocedor del sector turístico, ¿no? Por tanto, persona que habla también varios idiomas. En definitiva, creo que es una persona que tiene el perfil adecuado para que, en este caso, la industria del turismo, que es una industria de referencia permanente y constante para Andalucía, el sector del deporte, que también para nosotros es básico, y, por supuesto, la cultura, experimente también con él un crecimiento y un desarrollo. En el ámbito de la salud y consumo, que es el nuevo departamento que se ha creado, que es el clásico de sanidad, he apostado al final por otra mujer, en este caso por Catalina García, que ha sido hasta ahora viceconsejera precisamente de Salud y Familia. Por tanto, es una persona que tiene experiencia, viene de trabajar con un gran consejero como ha sido Jesús Aguirre.
un consejero que ha sido una referencia para todos nosotros, no solamente por la capacidad de gestión que ha tenido, sino por la capacidad de comunicación que ha tenido, que pocos consejeros tienen la capacidad de comunicación que ha tenido Jesús Aguirre, que ahora, como todos ustedes saben, es presidente del Parlamento de Andalucía. Por tanto, Catalina Lina es una persona vinculada a la sanidad profesionalmente desde hace muchísimos años. Ha sido una muy buena viceconsejera, conoce, como no puede ser de otra manera, la casa perfectamente, y en el ámbito de la sanidad también queremos tener una política innovadora, porque hay que hacer cosas nuevas, porque hay que transformar cosas nuevas y tenemos que apostar por nuevos objetivos en el ámbito sanitario, pero al mismo tiempo recogiendo todo lo bueno que se ha hecho a lo largo de estos últimos 3 años y medio. Y los 2 últimos consejeros, en el caso de la Consejería de Integración Social, Juventud, y decimos juventud porque vamos a dedicar mucho tiempo y muchos recursos a la juventud e igualdad de oportunidades, que en este caso la va a asumir Loles López, que como sabéis es actualmente la secretaria general del partido en Andalucía, ha sido alcaldesa de Valverde del Camino, presidenta de nuestro grupo parlamentario, persona con una amplia también trayectoria, es abogada, en fin. Después pasaremos los currículos de todo, pero una persona con una gran trayectoria de servicio público y persona que también, como todos ustedes saben, muy cercana a mí. Y el último de los consejeros, que es el consejero, en este caso, de Universidad e Innovación. También hemos estado debatiendo, y yo personalmente he estado debatiendo y preguntando si la Consejería de Educación abarcaba todas las etapas educativas, y como toda la vida hay opiniones a favor y opiniones en contra. Pero es tal el nivel de nuestra comunidad autónoma, es tal el nivel de escolares que tenemos, de importancia, lo complejo, que he preferido que la educación primaria y secundaria, junto con la formación profesional, tenga un departamento en exclusivo, porque hay mucho que abordar ahí, y la universidad, que tiene dinámicas distintas, tenga un consejero exclusivamente de universidad y de innovación, que en este caso va a ser José Carlos Gómez Villamando. José Carlos es catedrático del Departamento de Anatomía y Patología Comparada de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Fue elegido rector de esta institución en mayo del 2014, responsabilidad que ha ocupado hasta hace unos escasos meses, hasta mayo del 2022. Además, en 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ha sido presidente de la CRUE y es diplomado también en alta dirección de universidades y ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y es académico correspondiente a las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y Oriental. En definitiva, una persona que conoce la universidad, porque ha sido rector durante 8 años, ha sido presidente de la CRUE, que es muy importante, que le ha tocado ni más ni menos que lidiar con distintas reformas legales a nivel de España, con todos los rectores de España. Creo que tiene la formación, la experiencia y la capacitación para asumir esta consejería con garantías y espero y deseo que también así sea recibido por parte de los rectores en Andalucía. En definitiva, como decía al comienzo de mi intervención, es un Gobierno que conjuga experiencia, mucha experiencia, creo que es un Gobierno con una vasta experiencia en gestión, que creo que es la principal característica que tiene. Creo que eso es fundamental en esta legislatura que vamos a comenzar, que ya hemos comenzado, dado que vienen momentos y van a venir momentos muy difíciles donde vamos a tener claras turbulencias económicas y esas turbulencias económicas motivadas por la situación, por la inflación, pues va a generar también problemas sociales y necesito, evidentemente, personas que vengan, que estén y que tengan un recorrido ya en distintas trayectorias profesionales. Esa experiencia va a ser, sin duda alguna, una garantía para que las decisiones que adoptemos en el Consejo de Gobierno y que después tengamos que ejecutar para el conjunto de los ciudadanos, pues salgan y se tomen con la máxima madurez, con la máxima experiencia y con el máximo equilibrio. Creo que es un Gobierno, además, que, como decía, tiene otra característica, que tiene más consejeras que consejeros, que también creo que es algo que hay que destacar, y donde conjuga una base continuista del anterior Gobierno, donde hay una base clara que ya viene del anterior equipo, en áreas que son estratégicas, y donde se incorporan pues, nuevos valores, algunos del ámbito político y otros del ámbito privado, de personas que son independientes, que no tienen militancia con el Partido Popular,
que no tienen vida orgánica ni han trabajado en el ámbito político orgánico y que nos aportan, evidentemente, esa frescura y rompen esa endogamia en la que algunas veces podemos caer los que estamos en el ámbito quizás más partidario, ¿no? Yo me siento satisfecho por este Gobierno, que no es fácil de hacer, porque hay que tener, lo primero es que sea un Gobierno capaz, que es lo que yo he buscado, y lo segundo hay que tener en cuenta pues también que sea equilibrado en términos territoriales y que al mismo tiempo sea un Gobierno que tenga capacidad de dar respuesta en términos políticos y en términos de gestión a los enormes retos que tenemos por delante en Andalucía para los próximos 4 años. Y a partir de aquí pues me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Sí, presidente, buenas tardes. Quería saber el motivo de los 75 minutos de retraso en la conferencia de prensa. No sé si, supongo que habrá que tenido que ver con la elaboración del Gobierno, si nos podía concretar exactamente cuál ha sido. Y también preguntarle sobre los independientes. Así a bote pronto, no lo sé todavía, me salen 5, pero no sé si esa cifra es correcta, si usted nos la puede explicar. Y también preguntarle, ya termino, si tiene claro quién va a ejercer la portavocía del Gobierno andaluz. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, empiezo por el final. La portavocía todavía no la he decidido, o sea, por tanto es una decisión que se tomará a posteriori, ya en los próximos días. De aquí al siguiente, como mañana tendremos Consejo de Gobierno, pues de aquí al siguiente Consejo de Gobierno tomaré esas decisiones en la semana siguiente. No es un tema urgente y, por tanto, no lo he considerado prioritario. Independientes, pues son, digamos, no afiliados a partido, pues serían, en este caso, serían, que yo estoy contando, 1, 2, 3, yo tengo contado 3, 4 consejeros. 4 tengo yo. Sí, y respecto al retraso que lo he considerado, bueno, el retraso tiene mucho que ver, como usted sabe, y yo ya había dicho, yo he estado trabajando también con distintos perfiles, personas a las que le he querido hacer la propuesta, incluso he estado entrevistándome esta mañana con ellos, personas con las que había hablado telefónicamente, pero tenía que ver, y después, pues, en definitiva, todo esto supone que hay personas que en principio pueden asumirlo, pueden adoptarlo, pero cuando ya conocen digamos, cómo funciona la Administración, pues evidentemente, y se lo piensan con su familia, pues a veces pues toman la decisión que no. He tenido algunas bajas, algunas por razones de carácter sanitario, de salud, algunas personas que le había propuesto yo alguna responsabilidad, pero que están inmersos en alguna circunstancia de salud que no les aconseja asumir responsabilidades que le generen ansiedad o estrés, como pueden ser estas. Otras relacionadas por nuestro severo régimen de incompatibilidades que tenemos en Andalucía, que hace sobre todo que muchas personas del sector privado pues prácticamente les sea imposible el poder asumir una consejería. Creo que hay que hacer una reflexión a futuro sobre cuál es el procedimiento que tenemos en Andalucía en cuanto a limitaciones, en cuanto a incompatibilidades, porque creo que hay una pérdida de talento, una pérdida de oportunidades. Nunca antes, tengo que decir, por lo menos en mi corta experiencia, había tenido tantas posibilidades de elegir. Tengo que decirlo, nunca antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo Andalucía está en un momento histórico, así lo ve la mayoría de las personas, la mayoría de los andaluces y la mayoría de los españoles. Y ha habido muchas personas que con enorme generosidad, y tengo que decirle así, personas que están viviendo en Madrid, otras que están viviendo en Barcelona, pero personas que son andaluces pero con una enorme trayectoria profesional, con nivel de ingresos muy alto, que estaban dispuestas a dar el paso y venirse a la política, independientemente de sueldos y ese tipo de cosas. Pero al final no hemos podido resolver algunas de las incompatibilidades que tiene nuestro régimen, que como digo es muy severo, y al final pues son decisiones que tienen que adoptar ellos libremente, siempre con su familia, ¿no? Entonces esas decisiones han postergado, por así decirlo, la reorientación del Gobierno, ¿no? Había algunos de ellos que venía yo madurando a lo largo de los últimos 3 o 4 días, pero que la decisión final, que yo pensaba que iba a hacer que sí, al final ha sido que no, como consecuencia de no poder solventar algunos problemas de carácter de incompatibilidad. Sí, buenas tardes, presidente. José Carlos Villanueva, de Voz Populi. Tenía una cuestión relacionada con 2 nombramientos que usted hace que hasta ahora tenían
pues parte destacada en el Partido Popular de Andalucía, la señora López y el señor Fernández Pacheco. No sé si la entrada de estas dos personas en su gabinete va a propiciar que, por ejemplo, el señor Repullo pueda asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura del partido, más allá que de su cargo como coordinador general. Gracias. Bueno, en principio, la parte orgánica de partido no voy a entrar a detallar porque estamos en sede institucional, pero es evidente que en el momento que la secretaria general asume responsabilidades institucionales, la prioridad absoluta que tiene, en este caso, Loles López, es el Gobierno. O sea, yo siempre lo digo, entre el partido y el Gobierno, primero es el Gobierno y los andaluces. Y eso significa que no va a poder dedicar el tiempo que le estaba dedicando a la estructura del partido y, por tanto, el coordinador general tendrá que asumir nuevas responsabilidades y nuevos espacios en la dirección del propio partido. Y respecto al alcalde de Almería, a Ramón, bueno, yo tengo que decir que Ramón es una persona con la que yo tengo una sintonía personal desde hace muchos años y una sintonía política. Representa lo que yo humildemente quiero representar, ¿no? Que pues centralidad, moderación, inclusión. Ha hecho una muy brillante gestión en Almería. Es una persona, como digo, con mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de gestión y que creo que era el momento para que diera, en este caso, un salto a la política autonómica. Evidentemente, en Almería se va a producir en las próximas semanas un relevo en la alcaldía y eso pues lo organizaremos ya en tiempo y forma, de una manera breve, eso sí le digo, breve, pero habrá un relevo en la alcaldía, en la figura que ya designaremos de cara al futuro ya de la ciudad de Almería. Sí, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, presidente. Yo tengo dos dudas. La entrada de Loles López en el Ejecutivo obliga orgánicamente al Partido Popular a hacer algún congreso extraordinario o algo, puede compatibilizar esos puestos. Después he visto, me ha parecido ver que la Consejería de Salud ha eliminado el apellido de Salud y Familias, que fue una exigencia de Vox en la pasada legislatura. No sé si lo ha hecho de manera consciente o quiere un poco distanciarse de ese modelo, y si hay algunas de las políticas que usted negoció con Vox en la pasada legislatura que ha pedido modificar en este mandato, como por ejemplo el teléfono de violencia intrafamiliar u otro tipo de aspectos que se negoció con la anterior formación. Vamos a ver, lo primero, tengo que decir que evidentemente que el Congreso no va a haber. Hemos tenido un congreso recientemente en el mes de, ya no me acuerdo de cuándo fue el congreso, noviembre, congreso del partido, y por tanto no tenemos ninguna necesidad. Ya en ese congreso yo decidí que hubiera una figura nueva que no existía, que era la del coordinador general, en el hipotético caso algún día la secretaria general se incorporaba al Gobierno, ¿no? Creo que el coordinador general, que tiene todas las funciones que se le quiera depositar en él por parte de la Secretaría General, puede ejercer esa responsabilidad con máxima garantía y por tanto, no hay ningún menoscabo en la coordinación, impulso y planificación de la acción política dentro del Partido Popular de Andalucía. En ese sentido, no va a haber ningún congreso. Y lo segundo que usted me pregunta, ¿por qué se ha quedado familia? Las políticas de familia para nosotros son fundamentales, o sea, son básicas. La familia es la unidad básica de la arquitectura social de Andalucía y de España, ¿no? Y por tanto necesita de la protección, del amparo, del impulso, digo las familias en general, ¿no? Hay múltiples variedades en el ámbito del Gobierno. Pero esas políticas de familia van a ser incorporadas precisamente a la consejería que lleva Loles López. Por tanto, será ella a partir de ahora la que va a impulsar, coordinar pues todo ese tipo de política. Como digo, gran parte de las competencias, ahora viene el grueso, por así decirlo, pero ahora después a lo largo de entre hoy y mañana os entregaremos exactamente qué ámbito competencial, porque ahora tenemos que hacer unas modificaciones reglamentarias, legales, incluso que tenemos que llevar a Consejo de Gobierno para que queden definidos los ámbitos competenciales y responsabilidades de cada una de las consejerías. Ahora sí. Buenas tardes, presidente. Silvia Moreno, del diario El Mundo. Le quería trasladar dos cuestiones.
En primer lugar, en la anterior legislatura había 11 consejerías, en esta legislatura va a haber 13 consejerías. En el contexto en el que estamos de crisis, supone un aumento de altos cargos. Estoy segura de que la oposición le va a reprochar este asunto. ¿De qué manera se puede justificar el aumento de consejerías? Y, por otra parte, me ha parecido entender que la consejería que va a liderar Loles López lleva aparejadas las competencias en igualdad de oportunidades. No sé si las políticas de mujer en contra de la violencia de género están aquí también o van a otro departamento. En cualquier caso, el nombre de igualdad referido a las políticas de género no es el nombre de la consejería. Gracias. Igualdad de oportunidades, evidentemente, es un concepto amplio, pero todo el mundo lo referencia al ámbito de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con lo cual queda muy referenciado y muy explícito. Es igualdad de oportunidades que afecta en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, como usted sabe, en el ámbito salarial, en el ámbito, en todos los sentidos, lo que es mucho más amplio, por así decirlo, ¿no? En esa lucha que desde el Gobierno de Andalucía estamos estableciendo precisamente para que haya una igualdad plena entre mujeres y hombres, ¿no? Y esas responsabilidades y esas políticas, además, contra la lucha contra la violencia de género, etcétera, están todas incorporadas en la consejería de Loles López. Como he comentado al comienzo de mi intervención, la ampliación de consejero tiene mucho que ver con la funcionalidad y la eficiencia del Gobierno. Lo que no se puede gestionar es una comunidad autónoma con un techo competencial pleno, como es Andalucía, que es muy similar al que tiene Galicia, o un poquito más bajo que Castilla, que País Vasco y que Cataluña. No se pueden desarrollar con 8,5 millones, igual que una comunidad autónoma que tiene 500.000 habitantes. Y esa es la diferencia. Nosotros teníamos 11 consejeros, al igual que los tiene, pues yo qué sé, comunidades autónomas que tienen 500.000 de habitantes. Entonces, 8,5 millones, yo he hablado con todos los sectores están de acuerdo, o sea, que son los afectados, por así decirlo, en el ámbito de la gestión. Y es verdad que yo había observado en estos 3 años y medio, en la pasada legislatura, había observado disfunciones como consecuencia de consejería, que en una sola consejería había 5 consejerías. Eso, al final, ha generado una disfunción en el ámbito de ese propio servicio y de la propia eficacia, y eso había que resolverlo. No es excesivo crear 2 consejerías más, fíjese usted, hay un Gobierno que no tiene competencia y tiene 22 ministerios, o sea que yo creo que la oposición cuanto menos tendrá que ser prudente a la hora de hacer cualquier tipo de afirmación sobre este asunto. De todo modo, el objetivo fundamental de este Gobierno va a seguir siendo absolutamente ambicioso en el sentido de recortar y de ajustar el gasto público en todo y cada uno de los parámetros que nosotros tenemos y también el de los altos cargos. Buenas tardes, presidente. Pedro Ochoa, COPE Andalucía. Ha dicho usted que esta legislatura iba a ser la legislatura del agua. El agua se adjudica a la Consejería de Agricultura, que siendo importante el agua para el mundo agrícola, la gestión integral del agua trasciende lo que es el campo y, sobre todo, Andalucía yo creo que lo que está muy necesitado de infraestructuras relacionadas con el mundo del agua. ¿Eso significa que Fomento va a perder esa parte, que Agricultura va a gestionar el ciclo, digamos, integral del agua? No, las competencias del agua son compartidas, o sea, en el sentido de que el agua en sí reside en distintos departamentos, también en medio ambiente, ¿no? Por tanto, lo que hacemos es concentrar una parte de la estrategia del agua precisamente en el sector económico que más necesidad de agua tiene, que en este sentido es el sector agrícola y el ganadero, son los que más necesidades. Es una vieja reivindicación que tiene todo el sector agrícola y ganadero, que las políticas tuvieran, digamos, esa descripción, esa planificación de los recursos hídricos, tuviera muy en cuenta a lo que es la ganadería y la agricultura futuro, ¿no? Cosa que no se ha hecho. A veces se ha hecho un desarrollo de políticas hídricas sin tener en cuenta precisamente a un sector que es uno de los que más agua consume, pero al mismo tiempo uno de los que más empleo, progreso y bienestar consume. Hemos considerado que su reivindicación era sensata, pero tiene una parte compartida con Fomento. La que ejecuta las políticas, por así decirlo, va a seguir siendo Fomento, porque es la que hace la obra, ¿no? Una cosa es la planificación y otra cosa son las ejecuciones. Al final,
al agricultor, al ganadero, le da igual que sea la Consejería de Medio Ambiente, la de Fomento o la de Agricultura la que ejecute, la que al final adjudica la obra. Lo importante es el diseño que se haga con las políticas hídricas. No obstante, en el ámbito de las políticas hídricas nosotros vamos a hacer un consejo, o sea, que va a ser mucho más horizontal, porque el agua afecta evidentemente también a la industria, afecta también al sector turismo y, por tanto, en el sector del agua y en el diseño de las políticas de agua va a haber un consejo de participación donde va a ser muy amplio qué necesidades y cómo podemos atender a esas necesidades, ¿no? Pero sí creemos que el enfoque primordial o un enfoque importante, una sensibilidad importante tiene que ser la del sector agrícola y ganadero, porque es que son en gran medida los que consumen gran parte del agua y son los que generan, gracias a ese agua, empleo y riqueza. Ellos mismos quieren hacer un esfuerzo conjuntamente con nosotros para aplicar un término de eficiencia y de utilizar hasta la última gota de agua. De hecho, ya se están produciendo y se van a producir en un futuro inversiones conjuntas, inversiones público-privadas, inversiones de comunidades regantes privadas que ponen dinero junto con la Junta de Andalucía para poder llegar más lejos y hacer más cosas, ¿no? O sea, esto va a ser un ámbito digamos, muy poliédrico, ¿no? Porque el agua en sí afecta a todas y cada una de las consejerías, pero el diseño, por así decirlo, la sensibilidad, viene desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenas tardes. Aquí, Héctor Barbota, del Diario Sur. Presidente, le quería preguntar, usted ha hecho referencia en los días previos a estos anuncios de que iba a intentar que se mantuviera una cierta continuidad con respecto al gobierno anterior. De hecho, si no tengo mal las cuentas, hay 4 consejeras que siguen y 2 viceconsejeros que se pasan a ser consejeros. Le quería preguntar si usted va a dar instrucciones a los nuevos consejeros de que en la medida de lo posible mantengan la estructura en el sentido de que mantengan a los viceconsejeros, secretarios generales, etcétera, en sus equipos. Gracias. Bueno, yo en eso suelo dar bastante libertad, ¿no? O sea, suelo dar bastante libertad en el sentido de que cada uno va haciendo su equipo, ¿no? Y nombran al director general que consideran oportuno, o al secretario general o a los viceconsejeros. En ese sentido, cada uno tiene que hacer su equipo. Pero lo que sí le voy a pedir a los consejeros es que tengan en cuenta el talento y la experiencia que ya hay. O sea, a veces nos afanamos en buscar fuera lo que tenemos dentro y eso no tiene ningún sentido. O sea, si tenemos personas que tienen talento, que tienen capacidad, que tienen potencia, por así decirlo, y que han hecho un buen trabajo, ¿por qué no incorporarlo, incluso promocionarlo? Y creo, yo por lo menos he conocido a algunos directores generales que como mínimo deberían de seguir de directores generales, sino de ser secretarios generales, ¿no? O incluso viceconsejeros. Y el caso inverso, secretarios generales que pueden ser viceconsejeros. Creo que yo voy a pedir, y de hecho ahí también, y ahí incluyo a todos, incluido también a los responsables de Ciudadanos, donde hay en esos segundos y terceros niveles hay personas muy válidas que nosotros vamos a rescatar, ¿no? Esto es una de las primeras reuniones que la vamos a tener el día de mañana con los consejeros. Yo les voy a pedir que buceen, que rastreen y que reflexionen. Es más, hay algunos nombramientos que tienen que ser de carácter inmediato, pero hay otros que no les voy a pedir, digamos, mucha diligencia, sino que lo razonen, que lo reflexionen, que lo mediten y que acierten, que al final lo que buscamos todos es que acierten. Presidente, buenas tardes. Simón Ruiz, de La Voz de Almería. Me gustaría que analizara un poco por qué Almería es la primera vez que tiene 2 consejeros en su Consejo de Gobierno, en un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Pues Almería tiene 2 consejeros porque Almería se ha ganado a pulso un protagonismo y se ha ganado a pulso una capacidad de influencia en el Gobierno de Andalucía. Almería durante demasiados años, demasiadas décadas, diría yo, ha estado olvidada, no ha estado en la agenda política del Gobierno autonómico, hasta tal punto que se había creado un movimiento y una sensación de lejanía respecto al Gobierno de Andalucía, y esa lejanía en estos 3 años y medio hemos intentado repararla, ¿no? Todas esas deudas que había pendiente con Almería se ha traducido en inversiones, y después porque Almería tiene, gracias al trabajo que ha hecho, pues tiene una provincia con mucho talento, con mucha capacidad, y que en el ámbito además de la agricultura y en el ámbito del agua tiene mucho que decir. Y por eso también, si se fija usted, son 2 personas, una medio ambiente, economía azul y otra agua, agricultura. Creo que si hay alguien que ha hecho un uso eficiente del agua en Andalucía, esa es los agricultores y ganaderos, que son más cortitos, pero también los hay en Almería, y esa experiencia tenemos también que exportarla al conjunto de Andalucía. Bueno,
Hola, buenas tardes. Lourdes Pino, de Europa Press. Le quería preguntar, presidente, por las dos senadoras que va a proponer el Partido Popular. Ya se saben los 3 nombres de los 3 senadores. Las 2 senadoras que hoy se terminaba el plazo. Y luego he deducido de sus palabras, no sé si correctamente, que la señora Loles López seguiría como secretaria general del partido, no dimitiría, pero sus funciones las asumiría el coordinador general, ¿o va a dejar el cargo? Vamos a ver. El partido es que es un capítulo aparte. Entonces, si me permiten ustedes, no mezclemos el Gobierno, estamos en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y por tanto he hecho, por atender a sus preguntas, he hecho algún comentario, pero el ámbito orgánico está en el ámbito orgánico, ¿no? Y ya en el ámbito orgánico pues, tendremos decisiones. Lo que está claro es que no va a haber ningún menoscabo de la atención prioritaria que tiene que tener la señora Loles López al Gobierno de Andalucía. O sea, lo primero es el Gobierno, no existe igual que el resto de consejeros. Y lo segundo, que hay una figura, que es el coordinador general, que va a suplir ese espacio que va a dejar la secretaria general sin ningún tipo de problema. Por tanto, no tenemos ningún problema en el ámbito orgánico. No hay lugar a un congreso, no hay lugar... Ahora mismo no hay. No obstante, nosotros, y yo personalmente como presidente de esa organización, haré las modificaciones que yo tenga que hacer en el ámbito territorial para que adaptarla a las nuevas circunstancias y para que, en fin, funcione perfectamente el partido. En el ámbito del Senado, como usted sabe, ahora tenemos 5 senadores y había dos candidatas, una que es Teresa, que ha sido portavoz de empleo en la pasada legislatura durante 4 o 5 años, no me acuerdo, 6 años fue, yo no me acuerdo ya. Y que ahora, bueno, ya estaba en el Senado como designación de la comunidad autónoma. Y ahora incorporamos, que esto es una cosa, le hemos dado también 200 vueltas, o sea, que en el ámbito, porque también tiene su propio impacto, hemos propuesto también a nuestra compañera María José García Pelayo, que es, como usted sabe, jerezana, y que ha estado en el Congreso, bueno, está actualmente en el Congreso de los Diputados y que deja su acta en el Congreso de los Diputados para ser senadora por designación de la comunidad autónoma. De esa manera, pues ya estarían cuadrados los 5 senadores, 3 hombres y 2 mujeres, que representarán a Andalucía en el Senado de España. ¿Con qué expectativas va la reunión del jueves con el presidente del Gobierno? ¿Cuáles son los temas que van a tratar? Bueno, yo soy realista, ¿no? En el sentido de que he tenido, en fin, poco retorno, ¿no? De las reuniones que he mantenido hasta ahora, la única reunión que he mantenido con el presidente del Gobierno. Bueno, yo agradezco la celeridad de poder reunirme en esta misma semana. Es verdad que es una reunión conjunta, porque lo hacemos casi a turno, por así decirlo, con otros compañeros presidentes de comunidad autónoma. Pero yo lo que espero es que el presidente del Gobierno de España entienda la importancia que tiene Andalucía dentro del proyecto común y compartido que es España. Que entienda la importancia que tiene Andalucía para el futuro y el presente de la economía española y que entienda también las singularidades y los anhelos de los andaluces. ¿Qué significa eso? Que Andalucía tiene que estar permanente y constantemente en la agenda política española. Siempre. Y que tiene que ser una prioridad en las inversiones del Gobierno de España. Siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí, en Andalucía, está en gran medida la posibilidad de un mayor crecimiento y recuperación económica y social de España. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Gobierno sensible con los andaluces. Y sensible en asuntos que para nosotros son fundamentales. ¿Cuáles son? Los más sensibles. Se van a tocar muchos, ¿no? Pero uno de ellos es la financiación autonómica. Tenemos un problema de financiación autonómica que yo entiendo que es un debate complejo y que entiendo que sacar un proyecto de ley de financiación autonómica tiene su tiempo. Por eso, no solo yo, sino la Comunidad Valenciana, que no la gobierna el Partido Popular, hemos propuesto algo que nos parece razonable y sensato, que es un fondo de nivelación, un fondo de compensación económica, en torno a 1.200 millones de euros, que compense anualmente a Andalucía por la pérdida de financiación ordinaria que tenemos, ¿no? Digamos. Eso por un lado. Y eso es algo que no es una ley. Eso lo puede hacer prácticamente el mes que viene. Y además lo pide otra comunidad, en este caso la comunidad valenciana, lo pide la región de Murcia y lo pide Castilla-La Mancha. Es algo para 4 comunidades autónomas que estamos infrafinanciados. Lo segundo que nosotros le vamos a pedir, algo que me parece fundamental, el agua.
O sea, hay muchas obras de interés general del Estado que son responsabilidad del Estado que no se están haciendo en Andalucía. Y Andalucía tiene una situación, en términos hídricos, dramática. Y lo digo así, dramática. Si en el otoño que viene no llueve en Andalucía, vamos a tener momentos complicados. Va a haber problemas de abastecimiento en muchas de las zonas del interior de Andalucía, en pequeños y medianos pueblos. Pero si eso se extendiera mucho más, si estuviéramos hablando de una sequía más a largo plazo, como están teniendo algunas ciudades o algunas regiones de Italia o algunas zonas de Europa, estaríamos hablando que ponemos en riesgo el propio sector industrial, turístico y agrícola. Ya están habiendo problemas de riego, como saben, en muchas zonas y, por tanto, esto es algo que tenemos que solucionar. Nosotros hemos puesto todo lo que podíamos poner. Hemos movilizado 1.500 millones de euros en políticas hídricas hasta donde podemos alcanzar. Pero el Estado tiene que ayudar. ¿No? ¿Cómo nos puede ayudar? Primero, cumpliendo con las obras que son de interés general de la competencia y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con esas obras. Y lo segundo, a una petición que nosotros lo hemos hecho, que gran parte de los fondos, en este caso de los Next Generation, se pueda dedicar también a políticas hídricas. Es muy importante que esos recursos económicos que nos llegan de Europa podamos dedicarlos a lo que son palancas de crecimiento económico en Andalucía, que esté vinculado a nuestro sistema productivo. No que lo perdamos en otras cosas. Y eso es lo que nosotros vamos y que yo personalmente le voy a pedir. Y lo tercero, tenemos un déficit ferroviario brutal en Andalucía. Se ha ido desmantelando progresivamente las líneas férreas que unían de este a oeste y de oeste a este a Andalucía. Tenemos ferrocarriles que son claramente lentos, con muy poca frecuencia, y que está generando pues un problema de competitividad, porque con los trenes las vías no solamente van personas, sino que van mercancías. Y si nosotros no podemos competir con otras comunidades autónomas que sí la tienen, significa que nuestras mercancías se transportan más lentamente y en peores condiciones, con lo cual el nivel de competitividad de Andalucía es menor. Por tanto, le voy a pedir un esfuerzo en el ámbito de las inversiones en materia de infraestructura. Esas tres patas son fundamentales. Evidentemente hay algunos asuntos más relacionados con la justicia, con el interior, relacionados a algunos conflictos que tenemos, pero esos tres asuntos son claves para Andalucía. Espero y deseo que el presidente del Gobierno se tome muy en serio, no como una visita de cortesía, como algo que tengo que hacer, lo hago y punto, ¿no? Sino que se tome muy en serio las reivindicaciones que son justas, que son legítimas, que son sensatas, no del presidente de la Junta de Andalucía, sino del conjunto de los andaluces. ¿Ready? Muy bien, pues muchas gracias. Mañana tendremos Consejo de Gobierno y empezamos.